un crédito en ICETEX para poder pagar el semestre, o pues la universidad tenía un apoyo, nos difería cuotas el periodo, la cuota, el semestre, pero igualmente uno tenía que pagarlo. Entonces el ejercicio era que en las vacaciones de mitad de año o final de año, pues no era descanso, era trabaje para pagar el siguiente semestre. Entonces, y muchas cosas que implica la presencialidad, fotocopias, que no pudiera almorzar a la casa, que refrigerio, que hay que hacer un trabajo y hay que aportar algo para los materiales. Entonces, la presencialidad implica esos costos adicionales que de pronto en la virtualidad, pues se van para otros materiales que son internet, computador, pero en el caso de la presencialidad uno necesita pues tener esos recursos para ropa, pasajes, diferentes gastos que implican pues en la presencialidad y todo, organizar todo eso, la parte económica, gestionar el tiempo, realmente sí fue un reto. En algún momento, cuando uno llega a la mitad, uno dice, ¿será que sí voy a poder? ¿Será que sí voy a poder? ¿Será que sí voy a terminar? Pero créanme que el apoyo familiar y muchas veces pues el apoyo de los compañeros de estudio fue fundamental, porque uno se daba cuenta que eran compañeros que les tocaba realmente solos, que vivían solos, que tenían que trabajar. Entonces, contar con ese apoyo pues de la familia fue indispensable para poder culminar esos estudios. Ya cerrando, pues yo tengo una formación tengo una especialización en matemática aplicada, la realicé cuando estaba trabajando pues en el colegio que les mencioné anteriormente aquí en Gachetá, y pues ahorita durante pandemia terminé la maestría en educación mediada por TIC, igualmente con todo lo que implica, ya con una familia y con unos hijos. Entonces, pues esos son como el motor y el impulso que realmente a uno lo lleva pues a llevar a cabo esos compromisos y a lograr alcanzar esos logros académicos. Bueno, profes, muchas gracias por compartir esas experiencias y que muy pocas veces se conocen, ¿no? A veces solo vemos al docente impartiendo la explicación de la guía, de esto se hacía aquí, ingrese por aquí, presente esto acá, pero no se conoce todo lo que hay detrás de. Y precisamente, pues, siendo ese el motivo de estos encuentros, me parece también muy interesante el hecho de que nuestros estudiantes conozcan que no son las dificultades exclusivas para ellos. Todos tenemos dificultades, todos tenemos situaciones difíciles que atravesar. Las profes nos compartían también sus experiencias y los estudiantes que nos acompañan aquí presencialmente, tanto virtual, también cada uno tiene su modo de vida, su historia de vida, sus dolencias, sus dificultades y el verdadero reto es decir, ¿me venzo o me logro superar? Entonces, dentro de esas narrativas de las profes, de los retos que enfrentaron, de toda la capacidad que tuvieron que asumir, quizás en alguna circunstancia económica, la responsabilidad de no solo ser quien se sustenta a sí mismo, sino también de la familia, cómo surgir cuando no hay tiempo, cuando trabajo, cuando tengo miles de responsabilidades más y sobre todo también algo que resalto, la parte económica. ¿Por qué la resalto? Porque pues si bien nos damos cuenta que las profes tuvieron que luchar cada una a su manera para poder solventar sus formaciones académicas, hoy en día, gracias pues al avance de toda la educación y también de nuestra metodología, podemos contar con subsidios indispensables en nuestra formación académica y que quizás, no aplica para todos, quizás en algunos casos, pues se nos hace muy irrelevante. Ah, no, es que yo como estoy con política de gratuidad, no pasa nada, no tengo que esforzarme, no, no pasa nada si pierdo un curso, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque aún así yo tengo un beneficio, pues ¿qué debo hacer? Aprovecharlo. En ese sentido de que entendemos todas las dificultades que se viven en otras personas, pues para poder solventar su formación profesional. Profes,
La profe Alexandra y la profe Jenny concordaban en algo, y es que todo se lleva de manera diferente cuando se ejerce. La formación académica es una y ya el ejercicio de la profesión es otra. ¿Ustedes qué retos tuvieron que asumir en esa primera experiencia profesional? ¿Y cómo lo superaron? Porque dicen, no, yo no sirvo para esto, perdí mi tiempo, perdí mi plata. ¿Y cómo afrontaron esa situación difícil? Bueno, muy buena pregunta. A ver, les cuento. Cuando yo inicié mi primera experiencia laboral, recuerdo tanto que fue por allá en Bogotá, en un jardín que estaba ubicado en Modelia. Y en esa época, no, pues como yo no tenía experiencia y pues quienes viven en Bogotá o sus alrededores, para nadie es un secreto que los colegios y las instituciones privadas pues nos explotan. Sí, realmente es una realidad, es un secreto a voces. Em, en ese momento recuerdo tanto que yo tenía que salir de mi casa antes de las 5 de la mañana porque tenía que recibir una niñita a las 6 de la mañana. Y por esa niña exclusivamente a mí me dijeron, no, tiene que llegar a las 6 de la mañana. Y pues había que hacerlo porque necesitaba ganar la experiencia. Y yo trabajaba de 6 de la mañana a 5 de la tarde, a veces hasta más tarde, por un salario mínimo. En, en esa época eran 600.000 pesos. Y esos 600.000 pesos había que hacerlos alcanzar para transporte, para arriendo, para servicios, para la cuota de la cooperativa de la universidad, pues porque yo pagaba mi semestre a través de la cooperativa de la universidad. Entonces, ustedes se podrán imaginar toda la, no sé ni cómo llamarlo, la magia que había que hacer para hacer alcanzar ese dinero. Pero pues yo siempre dije, no, esto no puedo, o sea, yo tengo que eh, conseguir algo mejor porque pues realmente me aguanté un año ahí más o menos. Pues digamos que el periodo, digamos, el calendario académico iniciaba en febrero, iba hasta noviembre, primeros días de diciembre. Pero bueno, había que hacerlo. Después dije, no, tengo que mejorar esta situación porque si no, mejor dicho. Hubo otra oportunidad laboral en ese momento en el municipio de Mosquera. Entonces, allá la condición laboral era un poquito mejor, pero pues eran bastante lejos y pues costear los transportes era difícil, así que dije, me voy en bicicleta. Y me fui en bicicleta durante todo ese año de Suba, que era donde yo vivía, hasta Mosquera por la 13. Entonces era más o menos una hora en bicicleta, de una hora de ida, una hora de regreso. Pero dije, yo puedo. Y así inició como ese tema laboral, cada día queriendo mejorar, cada día aprendiendo mucho, porque cada experiencia le suma a uno en la vida. Entonces, cada situación y siempre era la intención de mejorar personalmente, profesionalmente, académicamente, con las condiciones laborales también, que eso es lo que uno busca, mejorarlas. Luego ya tuve un trabajo en un colegio en Suba, eh, las condiciones mejoraron en cuanto a la distancia, seguía yéndome en bici, pero ya era en Suba, dentro de Suba. Y luego ya tuve otra oportunidad laboral cerca mucho más cerca de donde vivía, seguí yéndome en bici, pero ya salía un poquito más temprano, entraba, digamos, el horario ya era un poquito mejor, ya podía estar un poco más tiempo con mi hijo, entonces mejoró un poco ya la situación, pues ya me gradué también y eso, el graduarse uno de alguna manera abre más posibilidades
ya había ganado un poco más de experiencia y lo que yo siempre les he dicho a quienes con quienes tengo la oportunidad de compartir, no solamente desde el ámbito educativo, sino también desde el ámbito personal, y es que cuando uno es un buen ser humano, las puertas se abren, ¿sí? O sea, puede ser uno un excelente profesional, pero si uno no tiene calidad humana y calidez humana, es muy difícil, ¿sí? Pero cuando uno tiene esas cualidades y cuando uno se forma esas cualidades, porque realmente es una situación que ninguna universidad nos enseña. Ninguna universidad, por más curso de ética profesional que haya, por más curso de o materia que uno vea desde ese ámbito personal, eso es algo que definitivamente depende de cada persona. Si yo quiero ser un buen ser humano, simplemente depende de mí. Ya, si estudié en la Javeriana, si estudié en la Nacional, si estudié en la UNAD o en cualquier universidad, si yo no quiero, pues, cultivar en mí esas cualidades, es muy difícil. Entonces, considero y siempre les he compartido esto, si uno tiene esa calidez y calidad humana, las puertas siempre se van a abrir. Y bueno, ya en Bogotá, ese fue como ese último experiencia laboral que tuve. Ya decidí que me regresaba acá para mi región y en este momento pues estoy acá en la UNAT desde hace exactamente 2021, 22, 23, 24, 25. 4 añitos ya estoy acá en la UNAD compartiendo con ustedes muchas cosas, aprendizajes y aprendiendo todos los días porque esto es un aprendizaje constante. Todos los días aprendemos, todos los días. Entonces le cedo ahora sí la palabra a la profe Jenny porque me extendí un poco. Bueno, eh, en cuanto a la experiencia laboral, ¿qué les puedo comentar? Cuando estaba en la universidad, pues muchos compañeros tuvieron la oportunidad de trabajar en algunos colegios privados, ¿sí? Pero ahí coincido nuevamente con la profe Alexandra, realmente el pago pues no era muy bueno, entonces para mí no era una opción. Yo prefería trabajar en otros campos, ¿sí? Que no fueran el educativo, porque pues realmente lo que necesitaba era pues tener un buen ingreso en el tiempo que tenía disponible para trabajar. Entonces, a pesar de que podrían haber aportado pues a mi experiencia, sí veía pues que la carga y pues la remuneración que recibían mis compañeros realmente no era buena. Entonces pues no tuve esa experiencia previa antes de terminar. Cuando terminé, pues tuve la experiencia de trabajar en un colegio religioso como docente de matemáticas. Yo soy solamente licenciada en matemáticas, hay unos que tienen física y matemáticas, entonces casi siempre esperan que el docente de matemáticas pues llegue a enseñar las dos, física y matemáticas, en otros hasta contabilidad. Entonces el reto de abordar física en mi primera experiencia fue un poco retador, ¿sí? Para ese momento, ¿sí? Un colegio religioso, pues donde hay cierta exigencia, donde tristemente a veces los estudiantes alegan más como a la influencia que tienen en el colegio para aprobar, ¿sí? O para recibir lo que ellos esperan, sus solicitudes. Entonces siempre fue algo ahí como que con lo que no compartía realmente. Luego, pues desde la gobernación recibí un nombramiento provisional, donde estuve aquí en un colegio durante 5 años. Igualmente, pues tuve mis momentos en donde yo decía, ¿será que esto sí es lo mío? Porque pues aunque uno tiene pues ya su título profesional, si piensa, oiga, ¿será que es lo mío por el tema de, sobre todo del manejo de grupo, ¿sí? En el colegio generalmente tuve grados 10º y 11 y pues uno generalmente como docente lo que ha tenido como experiencia previa, esas bases, ha sido como tener el control, ¿no? De los estudiantes, de la clase, pero a la vez uno no quiere ser tan
quiere ser un poco más flexible. Entonces, lograr un ambiente de clase ideal en donde se logren los aprendizajes, en donde ellos tengan la libertad de participar, de opinar, de trabajar. Entonces, lograr ese equilibrio realmente fue retador, pero fue una experiencia pues muy buena. Yo pues de antemano siempre agradezco esa experiencia que tuve en el colegio, a los directivos, a los docentes con los que compartí, porque realmente pues uno aprende de todos, de todos, de todos. En el año 2015 inicié pues aquí en la UNAT. En ese momento el programa de licenciatura en matemáticas tenía como 2 años de iniciar su oferta, era muy pequeño, los docentes, sí, todo era, éramos más o menos 8 o 10 docentes en el programa, y como docente de prácticas, y ha sido como como lo que más he trabajado en el programa de licenciatura en matemáticas, el tema de gestionar todo el tema de escenarios de práctica, todo lo que pasa en el desarrollo de las prácticas de los estudiantes, ha sido una experiencia pues muy valiosa para mí, como lo dice la profe Alexandra, uno aprende también de ellos, uno está en constante aprendizaje, uno aprende de las experiencias, de lo que pasa en esa comunidad, de lo que pasa en ese territorio, de cómo se manejan pues los temas educativos en ese contexto. Entonces uno conoce o se acerca de alguna forma a esas realidades que tienen los estudiantes. Y ha sido muy bonito que estudiantes que han terminado hace 5 años le escriben a uno, le agradecen y lo recuerdan pues con mucho cariño en lo que uno haya podido o logrado aportar a su formación como licenciado. Eh, Resaltando pues el tema también de los valores como parte de la formación integral, no como que como docente de matemáticas yo tengo el control y tengo el conocimiento, sino poder gestar una nueva mirada del docente de matemáticas en donde se adapte pues a esas necesidades que hay en no solo en esta actualidad, sino que si yo tengo un estudiante de licenciatura, yo lo estoy preparando para un futuro, ¿sí? Para lo que posiblemente se le va a presentar en su desempeño laboral, ¿sí? Entonces, el prepararlo para ese futuro, pues, es un reto y acompañarlos en ese proceso, pues, es un privilegio. Bueno, increíbles experiencias, profes, porque a veces se pinta o se concibe el ejercicio profesional de primiparada como el sueño cumplido, ¿no? El arco iris y todo miel sobre hojuelas, todo súper perfecto y yo nací para esto y no. Los verdaderos cuestionamientos, creo, y los retos surgen ahí, no solo desde la formación, lo que yo ya afronté durante mi proceso de aprendizaje, sino lo que tengo que volver a adquirir y realizar, ejecutar en mi ejercicio profesional. Creo que las dos han coincidido, profes, en esta vigilancia y en este acompañamiento del escenario de práctica de los licenciados o de los futuros licenciados. ¿Ustedes qué pueden observar también desde ese acompañamiento? La formación de la UNAT es acorde, es pertinente. También algunos tips para nuestros estudiantes para cuando lleguen a esa etapa en sus formaciones, pues puedan estar un poco más y mejor preparados. Bueno, sí, efectivamente, la profe Jenny y yo hemos tenido la oportunidad de acompañar a los estudiantes en el componente práctico de nuestras respectivas licenciaturas y eh, digamos que efectivamente este es un momento de la formación académica y profesional que los prepara mucho más y los aterriza un poco más a esos contextos laborales, a ese desempeño profesional que van a tener en algún momento. Y efectivamente es el momento y el espacio en el que los estudiantes van a poder enfrentarse a la realidad y decir, bueno, yo sí puedo. Em, una experiencia que me gustaría compartir aquí brevemente y es precisamente el año pasado tuvimos la oportunidad de compartir con nuestros licenciados en formación en los escenarios de las CIPAS territoriales. Un espacio también
académico y que nos permite compartir experiencias y acercarnos a esos espacios con las comunidades, en este caso con las comunidades académicas. Algunas de nuestras estudiantes en su momento de licenciatura, de una de las licenciaturas que nos acompañaron, se dieron cuenta en ese momento que pues no era eso lo que querían para su vida. Y efectivamente esto nos permite esos acercamientos y replantearnos si eso es lo que realmente nos gusta, nos llena, nos apasiona y lo que queremos hacer en nuestra vida. Entonces, ellas decidieron que no, que ese no era. Y bueno, ya se replantearon su formación, se replantearon su caminar profesional y pues continuaron su formación académica en otra área del conocimiento que pues es válido, ¿sí? Em, que digamos que me gustaría resaltar en la parte de la práctica pedagógica y es que nos prepara para también entender, comprender y aprender que desde estos espacios tenemos unos lineamientos, tenemos unos reglamentos, tenemos unos requisitos que cumplir y que eso también nos va a tocar asumirlos en esa vida profesional, ¿sí? No es como que nosotros elegimos a nuestros compañeros de trabajo cuando nos toque, ¿sí? Nosotros tenemos que adaptarnos a las condiciones de las empresas o de las instituciones donde vayamos a trabajar. Ellos no se adaptan a nosotros, nunca. Nosotros debemos adaptarnos a ellos. Y en la universidad eso también lo debemos hacer. La universidad tiene unos lineamientos, tiene unos reglamentos, tiene unas condiciones que a veces el estudiante como que se enoja un poco cuando le decimos no. Es que no, usted no puede hacer su práctica pedagógica donde usted desee. La universidad tiene unos espacios para ese fin, tiene unos convenios. Entonces, estas han sido como algunas de esas situaciones que el estudiante a veces choca un poquito, pero pues que ahí vamos. Bueno, entro en cuanto al, tu pregunta más orientada hacia recomendaciones hacia la práctica, ¿cierto? Entonces, bueno, en cuanto al ejercicio de la práctica, sí, pues efectivamente le permite a uno ver pues la realidad de lo que, a lo que se va a enfrentar cuando ya esté ejerciendo en el campo profesional. Mm, digamos, ahí lo que uno esperaría de un estudiante unadista es que además de todos esos conocimientos disciplinares, pedagógicos, didácticos, los estudiantes de acá tienen unas grandes fortalezas en el uso de las TIC, ¿sí? Y pues los de licenciatura en especial, uso de las TIC para diseño pues de actividades para la enseñanza. Uno de esos elementos sería que también lleven la impronta a una dista, ¿sí? Que lleven esa imagen pues de acercarse al territorio, conocer la realidad, conocer qué pasa en ese contexto educativo, ¿sí? A veces uno llega como docente nuevo y el afán es, bueno, tengo que ponerlos al día porque no tenían docente, tengo que ponerlos sí, o sea, como no hacer ese diagnóstico inicial. ¿Sí? Entonces, siempre cuando lleguen a una institución, conocer la situación de la institución, conocer el contexto social, económico en el cual está inmerso esa institución, porque la institución tiene un plan, un proyecto educativo institucional que atiende a unas necesidades de la comunidad. Entonces, reconozca el PEI de la institución, cómo se mueve, cuáles son las dinámicas, ¿sí? Entonces, es un trabajo de observación, ¿sí? De una observación que les va a permitir pues tomar unas decisiones o unas acciones en su práctica de inmersión algo un poco más aterrizadas a ese contexto. Sobre la impronta unadista, pues ese trabajo colaborativo, significativo y autónomo que realmente pues los puedan
desarrollar en toda su planeación, en todas sus actividades. El trabajo colaborativo es algo que generalmente en los proyectos de práctica uno ve que los estudiantes proponen actividades colaborativas, grupales. El trabajo autónomo es algo que es una fortaleza de nosotros en modalidad virtual, ¿sí? Porque debemos organizar nuestras actividades. Y fue uno de los grandes retos que tuvieron los estudiantes en pandemia cuando tenían que utilizar recursos tecnológicos para trabajar, ¿sí? Porque ellos, los estudiantes en presencialidad, les cuesta bastante el desarrollar trabajo autónomo. Es decir, tenían una clase a las 7 y aunque no tenían que ir a la institución, levántese a las 7, báñese, desayune y esté dispuesto. Si no tienen la condición o el condicional de que tienen que cumplir horario, tienen que llegar en presencialidad, les cuesta bastante autorregularse y autogestionar su propio tiempo. Entonces, ese tema de la autonomía, cuando vayan a una institución educativa se van a dar cuenta y va a ser un reto que ellos lo desarrollen. También realmente es una exigencia con todo lo que se mueve actualmente en educación, ¿sí? Actualmente muchos de los programas ya se ofertan de manera virtual. Entonces el estudiante de colegio tiene que también estar preparado para gestionar su tiempo, gestionar los recursos, gestionar la información que recibe, porque hay muchas noticias falsas, hay información que no es académica. Entonces, fomentar eso en los estudiantes de colegio, instituciones educativas, también es un reto. El uso de los mismos recursos tecnológicos, cómo los gestionan, cómo los utilizan, también va a ser uno de los grandes retos. Y pues para finalizar, también adaptarse a los diferentes contextos, en el sentido que hay muchas instituciones que la realidad es que no cuentan con acceso a recursos tecnológicos o tienen computador pero no tienen buen internet o no tienen ni lo uno ni lo otro. Entonces, estar preparados que si deben diseñar algún recurso o material concreto o diseñar algunas actividades o dinámicas en el aula que no requieran tecnología, ese también es un reto, ¿sí? Porque como la fortaleza de la formación en la UNAD es el uso de recursos tecnológicos, también es un reto de que ustedes vean esa otra cara de la moneda y quienes no tienen acceso, pues ustedes tienen que estar preparados para abordar esos contextos. Gracias, profes. Bueno, siendo una actividad muy sustanciosa, ¿no? Porque ustedes no solo hablan de sus vidas personales, sino también de estos consejos y estas estrategias que ustedes como estudiantes licenciados en formación pueden aplicar no solo en su formación o en el momento de la práctica, sino en su día a día también, porque aquí hablamos de gestión del tiempo, hablamos de autonomía, hablamos del aprendizaje colaborativo, pero eso no solo se aplica en mi formación académica, lo podemos aplicar en mi familia. ¿Cómo trabajo colaborativamente con mi mamá, con mi papá, con mi hermano, con mi hermana cuando peleo? Cuando no puedo entenderme. Eso también es trabajo colaborativo. ¿Cómo gestiono mi tiempo para bañarme, para levantarme, para no hacer pereza y para poder cumplir con todas mis actividades? Eso también es autonomía. Y muchas veces lo que yo también les digo a nuestros estudiantes es que tenemos muy mal concepto de la autonomía, que creemos que la autonomía es trabajar solos o estar en soledad. Y no, la autonomía es la capacidad que tiene cada individuo para poder tomar decisiones sobre su propio proceso. Eso es autonomía. Si yo soy autónomo, yo decido qué hacer, la forma en cómo hacerlo y cómo puedo lograr ese objetivo que me propongo. Eso es autonomía. Entonces, creo que también va muy ligado no solo al ejercicio práctico de las licenciaturas, sino también en todo aspecto de nuestra vida cotidianamente. Mis profes, ustedes hablan con mucha pasión, con mucha experiencia también desde esas vivencias personales. Quiero saber qué las motiva, qué resaltan ustedes ese labor docente todos los días, porque todos tenemos días buenos, todos tenemos días malos. Entonces quiero saber qué las motiva, qué las inspira a ustedes y también que nos puedan compartir un mensaje de motivación para nuestros estudiantes que hoy nos acompañan.
Bueno, yo les voy a contar un secreto. Pues, bueno, algo que precisamente nos resalta bastante el director de centro es que, pues, para ser docente hay que tener vocación. Yo no les voy a decir que tenía vocación desde el comienzo de ser docente, pero esa vocación se ha ido forjando poco a poco. Entonces, y también, pues, yo amo y digamos, el caso de mi programa, como les comenté, licenciatura en matemáticas, desde sus inicios. Entonces, amo haber acompañado pues todo ese proceso, ¿sí? Muchas veces uno tiene que dar de más, uno tiene que dar tiempo de más, tiene que dar trabajo de más, pero nunca lo he visto como algo, algo como un esfuerzo, sino algo que ha sido necesario para alcanzar las metas, para lograr pues esos procesos. Entonces siempre ha sido pues con amor, con entrega, porque la recompensa puede sonar un poco, aunque al comienzo mencioné todo el tema de lo económico, la recompensa no solo ha sido económica, ¿sí? El salario, sino ha sido el que los procesos se lleven a cabo, el que poder acompañar a un estudiante en su proceso académico y ver cómo finaliza, cómo se gradúa, cómo termina un periodo académico que para él ha sido difícil y ha contado con un apoyo de un docente y no solo de mí, sino de un grupo, un equipo de docentes. Entonces, ver cuando se materializan esos sueños que no son solo del estudiante, son de familias, porque eso aporta a la mejora de la calidad de vida de nuestros estudiantes, de sus familias, de su comunidad, ¿sí? Porque muchas veces ellos están aportando directamente a la comunidad, trabajando por la comunidad, mejorando los procesos, ver que un estudiante que hizo su práctica, pues tuvo una muy buena experiencia de la misma institución, los vincula, ¿sí? O recibir esos comentarios de rectores o directivos que dicen, uy, no, mire, tengo este docente que es de la UNAD y me ha parecido excelente, tiene esta experiencia exitosa en nuestra institución. Entonces, esas son cosas pues que me motivan, ¿sí? A seguir adelante. Claro está, uno también aprende pues de errores, de cosas que se pueden mejorar y pues acompañar ese proceso realmente me motiva, entendiendo también que uno pone es un granito de arena, porque pues toda la universidad, los funcionarios y el equipo docente, pues hemos hecho un trabajo en conjunto para aportar a la formación y a la graduación de esos profesionales. Bueno, em, diga, en este ejercicio profesional de los docentes, em, definitivamente a uno lo motiva el amor y la vocación por el servicio, ¿sí? La profe Jenny y yo siempre en las inducciones les decimos a nuestros estudiantes y es que si no sentimos amor y pasión por esta vaina, mejor, como diría por ahí nuestro rector, apague y vámonos. Porque para nosotros, o sea, para mí es muy satisfactorio cuando terminamos un periodo académico y recibe uno los mensajes de los estudiantes, de nuestros eh, docentes en formación que acompañamos, que agradecen, que reconocen ese trabajo que se hace y realmente uno lo hace con amor, con pasión. Entonces, eso es una motivación muy grande y como les decíamos ayer a los estudiantes de, de Villapinzón, es por amor a ustedes que estamos acá. Y realmente es eso es una motivación muy grande. El hacer las cosas con amor, con pasión, con vocación, eso es fundamental. El querer como persona y como profesional entregar lo mejor. Sí, eso siempre lo debe motivar a uno porque eso es esta profesión. Nosotros los docentes de verdad que más que cualquier remuneración, porque para nadie es un secreto que somos los que menor remuneración tenemos dentro de muchas otras profesiones.
pero si uno ama lo que hace y si uno disfruta en el proceso y si uno se apasiona por esa profesión que eligió, pues lo hace con todo el amor del mundo y todo el tiempo está uno motivado. Y esa también pues es la invitación que queremos dejarle a nuestros estudiantes de las diferentes licenciaturas, que se apasionen, que se motiven por esto que eligieron. Muchos ya de una u otra manera han tenido una experiencia laboral o ya la tendrán. Y si esto no se hace con el corazón, pues va a ser muy difícil motivarse y va a ser muy difícil disfrutarlo y agradecer cada día por esas experiencias que se viven. Entonces, esa es la invitación más importante. Bueno, reflexiones muy importantes para este espacio. Tener en cuenta también que estos mensajes no surgen de la nada, vienen de sus experiencias, vienen de todas esas historias compartidas, vienen de esas lecciones aprendidas también en este proceso de formación que se desarrolla junto con ustedes. Resalto, profes, la labor del docente porque en este lado del charco es completamente diferente, ¿no? Uno en lo personal tenía una concepción muy diferente del docente en su proceso de primaria, de bachiller, y ya cuando uno asume el rol docente es completamente distinto. Entonces, resaltarles a ustedes también esa vocación de servicio, esa disposición que tienen no solo con sus estudiantes, sino con toda la escuela en general, porque al fin y al cabo no es un programa exclusivamente, sino aquí las profes están abiertas para todos los programas de la ESEDU. Y precisamente pues cumpliendo el objetivo de este espacio, espero haya sido de reconocimiento, de motivación, de conocer también a sus docentes de una perspectiva diferente para que ustedes se motiven, para que continúen su formación académica y para que vean también que desde las dificultades se logran muchas cosas buenas. A las dos profes, muchas gracias por su participación y disposición nuevamente. Los invitamos a desarrollar la encuesta de participación o asistencia que se encuentra en el chat de la reunión. Muchas gracias por su espacio. No sé si tú quieras intervenir, un comentario. Ven, acércate por favor, tranquila. No estamos nadie a nivel virtual, tranquila, no te preocupes. O si quieres te acerco el micrófono, no hay detalle. No, pues yo quiero agradecer a las profes por brindarnos sus experiencias, por darnos esos consejos que nos pueden ayudar en nuestro proceso. Pues yo les iba a preguntar qué consejos nos pueden dar, pero pues ya nos respondieron esa pregunta y ya, solo agradecerles. Igualmente, si hay alguien de nuestros asistentes en la reunión virtual que quiera dejar su comentario, nos lo puede hacer llegar a través del chat. Estamos muy atentos. Y no siendo más, pues esperamos estos encuentros se puedan desarrollar próximamente con más frecuencia y también junto con las demás escuelas de nuestro SEAD Caquetá. Sean orgullosos de pertenecer a esta gran universidad y sean orgullosos también de tener y contar con estas maravillosas docentes y también con todo el equipo docente que tiene el SEAD Caquetá. Les deseamos un feliz resto de día. Que estén muy bien. Muchas gracias por su participación y por este espacio.